Mujeres, vamos adelante, vamos a construir la paz. Mujeres, vamos adelante, vamos a construir la paz. No importa de dónde vienes, si es del campo o la ciudad. No importa de dónde vienes, si es del campo o la ciudad. Sea negro, sea blanco, indígena o algo más, sea negro, sea blanco, indígena o algo más, todos tenemos derecho a una paz integral, todos tenemos derecho a una paz integral. Hablarles sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia. Yo sé que ustedes la conocen mejor que nadie. Pero bueno, hemos trabajado con mujeres de diferentes lugares del país, como identificando temas claves, información que les puede ser útil para la incidencia, y eso es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación que he hecho para compartir con ustedes el día de hoy y que les voy a dejar con Indira, con Andrea, para que ustedes la puedan utilizar en sus procesos cada vez que lo necesiten. Vamos a hablar sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia. Voy a hablar un poco desde los datos, porque como les decía, de la situación, ustedes saben más que nadie, pero algunos datos que hemos recogido sobre la situación de las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres afrocolombianas en este país, aunque sabemos que el subregistro, la falta de información sigue siendo enorme para las poblaciones rurales, en especial para regiones como la de la Amazonía, en donde la información estadística no es suficiente y muchas veces no está diferenciada para saber cómo están las mujeres indígenas, cómo están las mujeres campesinas, cómo están las mujeres afro, para que se tomen decisiones y se eliminen las barreras que enfrentan. Primero que todo, pues quiero hacer como un reconocimiento a las mujeres rurales de este país y a la población rural en Colombia, que es mucho mayor de lo que se muestra a veces en las estadísticas. Según las estadísticas del DANE, está alrededor del 22%, pero hay una definición de ruralidad que considera las poblaciones, el tamaño de las ciudades o de las cabeceras, el porcentaje de personas que habitan en el área rural frente a las que habitan en el área urbana y la dispersión de las comunidades. Y esto define la ruralidad. Hay municipios en donde la cabecera municipal realmente no se podría considerar como una ciudad, como una población urbana, porque depende del campo, porque la gente vive en una cultura rural, en una cultura campesina, y eso es muy importante y no es suficientemente valorado. Entonces, según estos datos, se estima que el 31% de la población colombiana es rural, o sea, 1 de cada 3 personas en este país habita en entornos rurales. Y hay más de 7.700.000 mujeres rurales. Son muchas más de las que a veces el gobierno nacional está contando. Y eso es clave hacerlo saber siempre, porque es una población muy significativa, muy numerosa. Y de estas mujeres, casi el 7%, casi 7 de cada 100 mujeres se considera negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana. El 4% se identifica como indígena y el 0,1% se reconoce como raizales, palenqueras, rom o gitanas. Y el 26% de las mujeres colombianas se identifica como campesina. O sea que 1 de cada 5 mujeres en Colombia, sin importar en dónde viva, sin importar si vive en las ciudades, en Bogotá, en Medellín o en el campo, se considera como campesina, y eso también es muy importante porque la cultura campesina es clave para nuestro país. El aporte de las mujeres rurales en la sabiduría, en el cuidado de la vida y de los territorios, en la cultura, en la sociedad es invaluable, no tiene valor, y eso también es vital reconocerlo. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres rurales participa en las actividades de agricultura campesina, familiar, étnica o comunitaria. Son actividades que producen
Los alimentos para la mayor parte de este país, el 80% de los alimentos perecederos, de los alimentos que no son de larga duración, es producido por las mujeres rurales, de lo que consumimos los hogares colombianos. Las mujeres rurales nos alimentan. Sin las mujeres rurales este país no funciona. Pero esto se hace en un entorno de muchas barreras para las mujeres rurales. Las barreras son enormes y es sorprendente todo su aporte en medio de barreras tan enormes, y también a mí me parece injustificable. Por ejemplo, en relación con la situación de pobreza, las mujeres rurales son las que enfrentan en mayor proporción la situación de pobreza monetaria, que no tienen recursos suficientes para adquirir las cosas que necesitan. Una de cada 5 mujeres en este país está en situación de pobreza monetaria, y eso es casi el doble de lo que pasa en las cabeceras municipales y en las ciudades. En los centros poblados, esto es en relación con la pobreza monetaria extrema, ¿sí? Y en relación con la pobreza monetaria, es casi 1 de cada 2 mujeres rurales que está en esta situación, y es un porcentaje también mucho más alto de lo que sucede en las cabeceras municipales. Y cuando la jefa de hogar es una mujer, este porcentaje se incrementa. La pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con los ingresos, con la recepción de dinero para conseguir las cosas que las mujeres necesitan, sino también con las condiciones de vida. Esta pobreza multidimensional afecta casi 3 veces más a las mujeres en la ruralidad y a los hogares en la ruralidad que a los hogares que están en las cabeceras municipales. Y cuando la jefa de hogar es una mujer indígena, una mujer afro o una mujer campesina, también su situación es mucho más difícil que para el resto de la población. Esto nos habla de unas condiciones que son discriminantes para las mujeres indígenas, para las mujeres campesinas y para las mujeres afrocolombianas. La pobreza multidimensional tiene que ver también con la falta de acceso al agua mejorada. Y en este caso estamos hablando de que el 41% de los hogares en los centros poblados y rurales dispersos no tiene acceso a fuentes de agua mejorada. Y como les estaba diciendo, también hay un subregistro porque hay zonas del país que no aparecen en las estadísticas. Y el trabajo informal es la situación en la que está la mayor parte de las mujeres rurales del país. 9 de cada 10 mujeres que están ocupadas, que tienen trabajo, están en el trabajo informal. Esto tiene que ver con muchas cosas y también incide el trabajo de cuidados, y sobre todo el trabajo de cuidados no remunerado, que es el trabajo que hacemos las mujeres y los hombres, pero que se carga más a las mujeres para garantizar la subsistencia de la familia. Tiene que ver con, por ejemplo, con la preparación de alimentos para el consumo de la familia, con la limpieza de la casa, con el cuidado de las personas que necesitan. Este cuadrito, que se ve un poco enredado en principio, pues muestra las diferencias que hay. Este es el porcentaje y estos son los tiempos. Y aquí están las mujeres en la ruralidad. Como ustedes pueden ver, las mujeres en la ruralidad son las que en mayor porcentaje realizan este trabajo de cuidados no remunerado, pero que es muy importante, y que si se calculara el valor de este trabajo, del tiempo que ocupan las mujeres colombianas a realizar este trabajo y el aporte que hacen, sería más que otros sectores de la economía. En lo que se llama el Producto Interno Bruto Nacional aportan casi el 20%, y es mucho más que las otras actividades económicas. Entonces tenemos que en porcentaje las mujeres rurales son las que más tiempo dedican a estas actividades, más que los hombres, por ejemplo, y más que las mujeres y los hombres urbanos. Y el tiempo que dedican también es mayor, dedican casi 1 hora diaria más que las mujeres en los centros poblados, en las cabeceras, y más del doble, casi el triple que los hombres en la ruralidad. Y esto dificulta la participación en actividades de trabajo remunerado, pero también en otras cosas, en el descanso, en el estudio,
en la participación de las mujeres en otras dimensiones. Además, no se cuenta acá en estas estadísticas, pero las mujeres rurales recogen leña, recogen agua, y cuando siembran la huerta, esto que llamamos agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, que también incluye la siembra de alimentos para autoconsumo, es realizada por las mujeres. Entonces su aporte realmente es mucho mayor del que se puede ver en las estadísticas. Y bueno, en relación con el acceso a empleo, es también las mujeres rurales son las que menos acceso a empleo tienen. Solo 3 de cada 10 mujeres en edad de trabajar se consideran dentro de la población ocupada. Y a partir de ahí es donde se empieza a contar el desempleo. Entonces, cuando hablan de desempleo, en realidad es solamente un porcentaje pequeñito de las mujeres que están ocupadas o buscando trabajo, porque 7 de cada 10 mujeres no están en ese grupo. Y las mujeres rurales también son el grupo poblacional que tiene menos acceso a ingresos propios, que no es lo único que se valora, pero que también puede ser importante en momentos claves, poder tener autonomía económica para conseguir las cosas que se necesitan. Y también tenemos el trabajo sin remuneración, que es el más alto para las mujeres rurales. Entonces, entre las mujeres que sí están trabajando, el 16% lo hace sin recibir ningún pago. Y esto es casi 3 veces más que el máximo del resto de los grupos poblacionales. ¿Y esto qué implica? La informalidad, el trabajo, el no acceder a trabajo, implica que tampoco hay seguridad social para las mujeres rurales. No hay acceso a una pensión, muchas veces no hay acceso tampoco a servicios dignos de salud y a seguridad frente a riesgos laborales que son altos en las zonas rurales. Tenemos también el tema del acceso a la tierra, en donde hay una estadística reciente finalmente porque no estaba visibilizada esta situación para las mujeres rurales, y encontramos que la titularidad de la tierra es menor para las mujeres. ¿Sí? Vemos que entonces solamente una tercera parte de los predios rurales con un único propietario pertenecen a las mujeres. O sea, de cada 10 predios, casi 6 pertenecen a los hombres y solo 4 a las mujeres. Y además, los predios que pertenecen a las mujeres son los más pequeñitos. Son microfundios de menos de 3 hectáreas en la mayoría de los casos. Entonces, acá tenemos una conclusión. Las mujeres en Colombia acceden menos a la propiedad de la tierra, sus predios son más pequeños y además, en la mayoría de ellos, se dedican también a proveer de vivienda a la familia, porque son pequeñas áreas. Entonces, quedan menos espacios para la producción y esa titularidad de la tierra, aunque es baja, todavía no asegura el control de las decisiones, porque muchas veces, aunque la tierra esté a nombre de las mujeres, quienes toman las decisiones sobre lo que se produce en la tierra no son ellas mismas. Entonces vemos que entre todas estas barreras, el aporte de las mujeres es muy importante. Y si no las tuvieran, si las mujeres rurales tuvieran acceso a la tierra, tuvieran acceso a los insumos básicos, incluidos los insumos básicos bajo sus esquemas de producción, que generalmente son esquemas de producción en los que ellas están pidiendo que haya una mayor producción limpia, orgánica, amigable con la naturaleza, pues entonces podríamos tener mujeres en condiciones más dignas y con una situación justa, dado el enorme aporte que hacen a la vida colombiana. En medio de todo esto, como estamos diciendo ahora, hay muchos logros de las mujeres rurales. Las mujeres rurales participan en espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, la consejera nacional de planeación en Colombia es una mujer de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas. También han participado en la Mesa Nacional de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, participan en espacios de toma de decisiones a nivel local, a nivel regional, en muchos consejos regionales de paz, consejos de planeación en los municipios y las regiones. Estamos viendo cada vez una mayor participación de mujeres campesinas, de mujeres indígenas, de mujeres afrocolombianas. También han visibilizado su situación y sus demandas en espacios claves. La CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y el Comité de la CEDAW
genera informes que son reportes y recomendaciones a los gobiernos que son de obligatorio cumplimiento, que son lo que se dice vinculantes. Y en, en las últimas recomendaciones de la CEDAW al Estado colombiano, se incluyeron recomendaciones que hicieron las mujeres rurales que se unieron para contar cómo es la situación y qué cosas necesitan para mejorar la situación, y son consideradas un grupo de especial interés. O sea que cuando el gobierno colombiano rinda cuentas ante la CEDAW, va a tener que contar cómo está mejorando las condiciones de las mujeres rurales. Y ese es un logro de ustedes. Ese no es un logro de nadie más, sino de toda la incidencia, de todo el trabajo de las mujeres rurales. También hay una mayor articulación aquí. Hay mujeres de todos 5 departamentos, pero también de espacios nacionales que se están articulando para trabajar juntas, y esto está pasando en muchos lugares del país y esto está generando cambios. Y uno de esos cambios más importantes es el reconocimiento de las mujeres rurales como mujeres que inciden y como mujeres que aportan. Hay muchos retos todavía. La ley 731, la ley de mujer rural, que fue generada gracias al trabajo de muchas mujeres rurales, todavía no se reglamenta y todavía no se implementa. Y esa es una lucha que tienen las mujeres rurales el día de hoy, y que esperamos que pueda seguir brindando frutos y que logre esa reglamentación. También esa implementación de las recomendaciones de la CEDAW, que haya un acuerdo nacional para cumplir las recomendaciones de la CEDAW. Las mujeres también han propuesto que haya un fondo de fomento para las mujeres rurales en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que al menos el 30%, ni siquiera la mitad, el 30% de los recursos del ministerio estén dirigidos a las mujeres rurales y a las mujeres que están en mayores situaciones de vulneración de derechos. También el reconocimiento del campesinado como sujeto político en este país. Hay una declaración sobre los derechos del campesinado que no fue adherida por Colombia y que es muy importante que Colombia reconozca. La implementación del acuerdo de paz, porque con razón muchas mujeres afirman que si se cumple el acuerdo de paz, se van resolviendo muchas de estas situaciones que estábamos mencionando anteriormente. Y también que se termine la violencia contra las defensoras de la tierra, del territorio y del ambiente, y también la violencia contra las mujeres. Estos son algunos de los muchos retos que se enfrentan ahora para mejorar la situación. Y solo me queda agradecerles de nuevo por todo lo que hacen por este país y por todas las cosas importantes que están haciendo. Espero verlas en el próximo encuentro y saber todas las cosas que están logrando en los territorios. Gracias, Laura, por venir a través de la imagen para compartir estos puntos que generan una apertura a este conversatorio. Bienvenidas todas para este encuentro con 3 mujeres maravillosas. Vamos a conversar desde la experiencia, desde la piel, desde el surco, desde el conocimiento tejido a lo largo de las prácticas solidarias. Vamos a conversar desde el alma de estas 3 compañeras maravillosas, valientes, que nos han inspirado por años en esta tarea de construir un país para todas, diverso, colorido, inclusivo. Y vamos a conversar especialmente desde su práctica como lideresas rurales. Y lo que vamos a hacer en un espacio muy corto para vidas muy largas es llevarnos unas notas para seguir inspirando nuestras caminadas, nuestros esfuerzos colectivos, nuestros liderazgos desde los territorios. Voy a presentarlas y después decirles cuáles son las reglas de este conversatorio, porque vamos a manejar el tiempo. Yo sé que eso es molesto a veces, porque uno quisiera no tener límites en los tiempos, y sobre todo cuando hay tantas cosas que decir. Pero a veces, como hablábamos con Clemencia, a veces es mejor tener 10 minutos para ser muy cuidadosas en decir lo que tiene valor, que 1 hora para decir muy poco.
y hoy vamos en el esquema de los 10 minutos, no van a ser 10 minutos, pero tiempos más reducidos. Bueno, yo quisiera comenzar por presentarles de manera más formal a la compañera Franci Restrepo. Está aquí Franci, ha estado con nosotros estos 2 días, y bueno, de Franci como de Clemencia, como de Celia podemos decir muchas cosas por mucho rato, pero voy a resaltar algunas de esta mujer caucana, que desde muy joven comenzó a ejercer el liderazgo social, comunitario, por la paz, por la identidad y por el fortalecimiento organizacional. Hija de campesinos, nieta de médicos ancestrales, inspirada en su vida por la vida de Hoover Ballesteros y Cristóbal Huamanga. Como muchas, víctima del conflicto y por tanto desplazada de su tierra. Y después de 20 años regresó a su Cauca querido, en donde sigue sin parar, poniéndose la piel en favor de las mujeres, de la dignidad, del territorio, de las organizaciones. En la actualidad, Franci es la coordinadora departamental de FENSUAGRO. Y FENSUAGRO es sin duda en su historia una escuela vital de su liderazgo como mujer campesina. Bienvenida a este conversatorio, Franci querida. A mi derecha está Clemencia Carabalí, otra gran mujer, Rodallega, ¿sí? Perdona, no dije el segundo apellido, debí haberlo dicho. Qué bueno que estés aquí, que llegaste. Otra mujer grande, lideresa, por supuesto, afrocolombiana, de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. Ustedes saben muy bien, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia del 2019-2020 y en el 2022 del Premio Wilson Center de Derechos Humanos, lo cual es un reconocimiento internacional de mucho valor. Y como Franci, Clemencia también le ha dado la vida y la piel al ejercicio de la voz, el voto y la participación de las mujeres por la autonomía económica. Gracias por venir, bienvenida, bueno tenerte acá. Y finalmente, otra gran mujer, Celia Umanza, mujer indígena, nasa, del Cauca querido, egresada de la Universidad Intercultural Indígena y especialmente en torno al derecho propio. Muy activa en la organización de la Guardia Indígena de la CIM y hoy es la coordinadora jurídica del Resguardo Indígena de Tacuelló, Plan de Vida Proyecto NASA. El año pasado, en nombre de las mujeres colombianas, rurales y del mundo, tuvo la responsabilidad de abrir la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con un discurso que removió la silla de esos señores embajadores, porque habló con fuerza y libertad y con la autoridad que le da de ser una mujer comprometida en su liderazgo por la vida y por la paz. A ti bienvenida, Celia. Gracias a ti por venir. Bueno, mire, lo que vamos a hacer son 3 momentos. Los 2 primeros momentos son preguntas, para las 3 la misma pregunta. Y cada una tiene 7 minutos. Ay, qué difícil porque estas mujeres pueden hablar por 500 horas sin parar. Pero 7 minutos para responder el fondo de lo que tengan que decir de esa pregunta. Entonces, yo hago la pregunta, hacemos la ronda, después la segunda ronda, y la tercera ronda no es una pregunta sino una invitación en la que cada una tiene 2 minutos. Terminado eso, yo cierro el conversatorio e invito a María Paula de la Embajada del Canadá para que pueda expresar algo que quiere decir antes de su partida.
Y terminada María Paula, yo también diré algo antes de la partida y después nos vamos a tomar el café o el jugo o lo que sea. ¿Quedamos claras con esto? ¿Listo? Yo las invito a esto. Yo lo digo desde mi corazón. Estar con todas ustedes es un privilegio de la vida. Y todas nosotras estar con estas tres compañeras es otro privilegio de la vida. Pongámosle el oído del corazón a estas palabras que surgen de estas tres compañeras maravillosas. Porque eso se llama beber de la sabiduría de otras para alimentar la propia caminada. Entonces vamos a comenzar. La primera ronda vamos a comenzar de mi derecha, es donde está Franci, venimos con Clemencia y después con Celi. ¿Vale? Entonces la primera pregunta para ustedes tres es sobre qué hacer. A propósito del cierre de Laura Gómez, donde nos dice finalmente, miren, en este país las mujeres rurales les sigue yendo muy mal. Nos seguimos rajando en derechos, en igualdad, en equidad, en justicia para las mujeres rurales de este país. Punto. Así de simple. En tierra, en acceso a servicios básicos, en el reconocimiento del valor que tiene el ejercicio del cuidado que ellas llevan sobre sus hombros, etc. Se sigue rajando la ruralidad en justicia y equidad para las mujeres. Eso es lo que nos dice Laura con sus estadísticas. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué hacer para reducir esas brechas? En concreto, y el imaginario es, si ustedes tienen que dar la ruta de 4 o 5 elementos fundamentales que al seguirlos resolverían a fondo, comenzarían a quebrar esta brecha de desigualdades para las mujeres rurales, ¿cuáles serían? Esa es su primera pregunta. Franci, adelante, si quieres te paso, la dejamos en ese micrófono. Bueno, saludarlas a todas y decirles que me siento intimidada con ustedes. Esa sabiduría, esas grandes mujeres que hay, me intimidan. Para nosotros, el qué hacer como mujeres campesinas, ese quehacer lo hemos iniciado hace rato, donde tenemos unos gobiernos que no han reconocido esa deuda histórica con las mujeres, con el campesinado, con las mujeres campesinas. Entonces el quehacer es seguir en la lucha por el reconocimiento, y que es una apuesta que la iniciamos en la movilización, la iniciamos en el territorio, caminando con otras organizaciones en el reconocimiento como sujetas sociales y políticas. Porque si no empezábamos a juntarnos, constitucionalmente no se nos reconoce. ¿Sí? Para el Estado somos inconstitucionales los campesinos y campesinas. No ha sido fácil el qué hacer, porque ese hacer con una desigualdad machista desde las organizaciones, empezar a construir, empezar a dejar la cocina y a la vez no dejarla, porque la dejábamos por un momento para ejercer oficina, para caminar en territorio. Eso es importante, y para mí el hacer, cuando empezamos a juntarnos con otras mujeres, con otras expresiones de lucha, y en ese hacer empezar a reconocernos también, ¿sí? A reconocer esos liderazgos, porque lo más difícil para las mujeres en esa cultura patriarcal que nos impusieron, era lo más fuerte, es reconocer a la otra, ¿sí? Reconocer las virtudes
los valores. Entonces, para mí, empezar ese hacer en reconocer que había otra compañera, que había que aprender de ella también, que se convertía en esa escuela, es importante que sigamos en esa construcción, porque para abrir esas brechas de desigualdad es que nosotras nos encontremos, como lo decíamos en estos espacios. Entonces, el hacer fue empezar a trascender, porque nosotras ya salíamos de la vereda al municipio, pero nos daba miedo trascender hacia el departamento, llevar nuestra voz a esas mesas. A mí me tocó hacer en el paro del 2003, me colocaron con un antropólogo, con un exalcalde, con un exgobernador y con un politólogo. Venían los procesos, que era en una mesa de paro. Entonces uno decía, pero Dios mío, ¿aquí qué hacer yo de mujer? Porque empírica. Pasé por la universidad tirando piedras. Eso me enseñaron mis ancestros para poder defender nuestros derechos. Entonces empecé a mirar que esa voz era importante. Exponerla desde nuestro empírico, pero sin perder nuestro léxico, ¿sí? Empezar porque cuando llegamos a ese escenario, entonces la diplomacia absorbe el léxico campesino. Nos empiezan a imponer un diálogo. Y cómo decir, cómo hacer, ¿sí? Y es que te tienes que expresar de esta forma. Entonces Francia empezó a hacer que si me tocaba subirme a una silla, era un poquito más, ahorita es que se me ha aumentado un poquito el peso, era un poquito más delgada, pero me subía a esa mesa. Y el que hacer era visibilizar que en los territorios había mujeres que estaban quedando invisibles por el miedo. Y había una frase que lo decía mucho, ahora yo le decía, al miedo no se le han hecho pantalones. El miedo nos enseñó a hacer porque nos enseñó a salir, ya nos mataron todo, acabaron, ya no nos pueden matar más, quitar más de lo que nos han quitado. Cuando uno empieza a hacer en el territorio, a enterrar compañeros y compañeras, y uno empieza a ser amenazado por sus formas de pensar, entonces ese quehacer no puede parar. Ese quehacer llevó a que aunque ustedes me miran el cuerpito y van a decir que no es así, pero me llevó a que yo tenía que apretar un poquito de cintura y empezar quise estudiar, pero en ese hacer me tocó dedicarme a aprender más de lo social, que era el liderazgo, para poder nuestros territorios empezar a defender. Entonces, en el hacer es juntanza, capacitar y reclamar. Bueno, bendecida tarde para todas. Yo creo que hoy los hombres, los pocos hombres que hay acá se tienen que asumir, así que todas. Somos todas. Ok, son todas. Decirles que ninguna es tan fuerte, ninguna de nosotras es tan fuerte como todas juntas. Yo creo que la fortaleza de nosotras las mujeres está en la juntanza, está en la solidaridad, en el apoyo mutuo. Yo soy Clemencia Carabalí Rodallega, hago parte de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM. Agradecerle a Oxfam por generar este espacio, a la Embajada por apoyar estas iniciativas que sin duda alguna contribuyen a la construcción de la paz y sobre todo a la búsqueda de garantía de los derechos para las mujeres. Agradecerles a ustedes por el tiempo para lograr este espacio de juntanza, de reflexión y de construcción conjunta, porque seguramente de aquí nos llevamos muchos aprendizajes, pero también quienes facilitan este espacio se nutren para seguir haciendo acciones en favor de garantizar el cierre de las brechas. Quiero decirles que estaba invitada para participar desde ayer, cosa que agradezco inmensamente. Lamentablemente, pues no me fue posible. Se cruzaron varias cosas también muy importantes que me tocó asumir,
pero porque este espacio precisamente y la presencia de ustedes, el trabajo que vienen haciendo es igual importante para mí. A pesar de tener a mi mamá en la clínica en estos momentos, decidí tomarme este tiempo para, de todas maneras, aunque fuera en este momento, estar acá. Y entiendo que uno de los temas que hablaron hace poco fue el tema del autocuidado y la protección, tema que a mí me apasiona porque definitivamente una de las cosas que nosotros necesitamos en los territorios es garantías de cuidado y garantías de protección para como mujeres que le apostamos a la defensa de la vida, que le apostamos a la consolidación de la familia y a la consolidación de la paz, podamos hacer ese trabajo en condiciones dignas, ¿no? Yo diría, para responder la pregunta de qué hay que hacer, yo creo que aquí tenemos que ubicarnos en dos orillas. Una primera orilla que es la nuestra, o sea, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotras? Porque como ya lo dijo la compañera, son muchas acciones que venimos haciendo precisamente en la búsqueda de esas garantías, pero también qué tienen que hacer los otros, y esos otros pasan por gobiernos, pasan por inclusive la cooperación, pasa por aliados, pasa por todos aquellos quienes entienden de la importancia del aporte que hacemos como mujeres y en particular como mujeres étnicas, como mujeres campesinas, como mujeres rurales al resto de la sociedad colombiana. Y entonces si nos ubicamos en ese lado, yo creo que en el lado de los otros, yo creo que en primer lugar tienen que generar condiciones para facilitar nuestra participación en los diferentes escenarios, no solo en el político, sino una participación real en lo social. Necesitamos que generen condiciones de atención integral en los territorios para facilitar esa labor que nosotras hacemos y permitir que se quiten las barreras, que se corran los obstáculos, porque las capacidades y la gana las tenemos, pero tenemos que lidiar además con muchísimos obstáculos, como por ejemplo el bajo acceso a la educación, el tema de que tenemos que, en el caso por ejemplo de las mujeres cabeza de familia, tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestras familias primero que en nosotras. Eso sin duda alguna genera unas limitaciones muy fuertes para nuestro desarrollo personal. Yo creo que muchas de ustedes, muchas de nosotros primero priorizamos la educación de nuestros hijos antes que la nuestra, y en ese sentido entonces nosotras nos estamos quedando un poco sin esas herramientas que nos ayudarían a hacer el trabajo mejor, eso solo por colocar un ejemplo. Se necesitan también garantías para el empoderamiento real, el empoderamiento económico real de las mujeres, y eso significa entonces poner recursos, todo tipo de recursos, no solo económicos, sino también técnicos, incluso recursos humanos en función del querer de las mujeres. Necesitamos condiciones físicas, logísticas en los territorios para garantizar que los productos que generamos puedan llegar en las condiciones y donde deben llegar con calidad, de tal manera que no pierda su valor, digamos que no pierda su valor. Necesitamos que se arropen esos procesos sociales, esos procesos organizativos que venimos construyendo las mujeres, que son nuestro alimento, ¿sí? Como mujeres lideresas. Y por el lado nuestro yo creo que necesitamos seguir insistiendo en la juntanza. Es fundamental que sigamos trabajando juntas porque solas no podemos. Es fundamental que sigamos con esos sueños de búsqueda de mejores condiciones de vida donde todas podamos ser, hacer y estar. Y eso significa entonces poder entre todas, en juntanza, desarrollar alternativas concretas donde materialicemos esos sueños, donde podamos como mujeres profesionalizarnos, participar en espacios. Significa también valorar esas cosas que tenemos y que hacemos, que muchas veces pues nosotras mismas no las valoramos, ¿no? Y es como por ejemplo nuestras propias dinámicas organizativas, que ahí hay un nicho muy importante de sabiduría, de compromiso, de fuerza, que si la ponemos en función de un objetivo común, vamos a lograr muchas cosas. Entonces mi invitación es a que tenemos que seguir juntas, tenemos que seguir soñando, tenemos que definir yo no digo un norte, podemos decir un sur,
pero caminar juntas hacia lograr llegar juntas a ese sur y sobre todo no desfallecer. Es como lo que yo podría invitarles a hacer. Muchas gracias, Clemencia. Bueno, agradecer, la verdad, pues a todas ustedes. Creo que el trabajo de las mujeres es como podemos nosotras pensar como mujeres. Y eso de pensar como mujeres o nosotros recuperar esas identidades como mujeres es bien difícil, pero que en algunas nos hemos ido logrando. Es reconocernos como mujeres. Y por eso, pues, quiero agradecerles de verdad, porque yo creo que todas las mujeres venimos de base, mujeres que han venido construyendo, ¿sí? Y las construcciones son unos procesos, y esos procesos pues son de muy, muy largos plazos. Agradecer a Oxfam, pues de verdad, yo creo que ellos lo hacen, estas reuniones, no sé, como que son de cada año, pero que también por acompañarnos, y valga la redundancia, por acompañarnos, ese rato decían, cómo Oxfam se ha cargado como esa carga en nosotras las mujeres. Entonces también agradecerles. ¿Qué podemos hacer o cuál sería de pronto una mínima solución para las mujeres? Muchas mujeres venimos de territorios, o también decimos de lo rural, pero también a pesar de que vivimos en esa ruralidad o venimos de los territorios, muchas mujeres, y nos incluimos todas las mujeres, no tenemos tierras. Y nosotras sin tierras pues no podríamos hacer el ejercicio de lucha y resistencia y de esa recuperación de la identidad cultural como mujeres. Entonces, para nosotras como mujeres indígenas, y me imagino que también para las mujeres afros y campesinas, la tierra es una prioridad, porque allí parimos nuestros hijos y ahí construimos a esa gran familia de un pueblo. Segundo es que nos garanticen esa formación política de las mujeres, porque de verdad que nosotros hoy prácticamente mendigamos para podernos formarnos políticamente. Y muchas formaciones políticas, como decía la compañera, son empíricas, que son lo más importante, porque la formación nuestra es de todos los días. Y la formación nuestra es de ese espacio donde nos movemos todos los días. Espero hacerme entender. Esa es nuestra formación, esa es nuestra escuela. Y que sea garantizada, que sea valorada esos espacios. Tercero es garantizar la seguridad de todas estas mujeres de base. No hablo mucho de lideresas, porque para nosotros como indígenas, las grandes lideresas son las mujeres de base, son las mujeres que están allá arriba. Entonces, garantizar, porque a veces miran en nosotras, pero desprotegen, y nuestra base, nuestras grandes lideresas, pues quedan en vulnerabilidad. Y por eso hemos visto que muchas compañeras que no distinguimos han sido asesinadas, pero son las que sostienen un proceso y sostienen una lucha. Y para nosotros es muy importante que nos garanticen
a que nosotras podamos hacer ese ejercicio de la recuperación de la cultura y cómo nosotros podamos hacer ese ejercicio, pero también en esa familia. Y en ese sentido nos tendrían que garantizar la educación, el sistema de educación que cada pueblo tiene. Porque si nosotros continuamos con esa educación estatal, con esa educación impuesta, pues nosotras no vamos a poder educar a nuestra familia desde nuestra cosmovisión, desde nuestros usos y costumbres y desde nuestro diario vivir. ¿Y por qué no decir? No podemos educar desde esas luchas y desde esas resistencias para que podamos seguir perviviendo como pueblos. Pero también es muy importante, de pronto nosotros tenemos nuestra universidad intercultural, ¿sí? Pero que también las diferentes educaciones superiores del país nos abran las puertas para nosotras también, las que no podemos estar en una parte, pues si las otras viven de pronto cerca de una ciudad, ellas también puedan tener acceso, la gratuidad de esa educación superior para todas las mujeres afros, campesinas e indígenas, rurales, no rurales, ¿sí? Lo importante es que nosotras podamos tener ese acceso, que nos garanticen ese acceso, porque la compañera dice, yo quería estudiar, pero no pude estudiar porque primero tenía que mirar mi familia, ¿sí? Y nosotros, claro, nosotras no podemos dejar la familia para mirar nosotras. Nosotras siempre tenemos que cargar con toda la familia, pero que desde esa integralidad nos garanticen esa educación superior. Eso sería. Muchísimas gracias. Espero que no haya pasado el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Ya se ganaron el premio de gestión del tiempo. Bueno, se me estaba olvidando y que es algo importantísimo para nosotros, es que nadie está en cero. Todas tenemos unas iniciativas económicas, ¿sí? Entonces, que también nos garanticen esas iniciativas económicas de nosotras, de todas nosotras las mujeres. Excelente, muchas gracias, Celia. Bueno, la segunda pregunta es esto. Ustedes nos ponen unas notas fundamentales sobre cómo cerrar las brechas, ¿sí? Estas brechas de inequidad en muchos niveles. Ahora, la segunda pregunta es, desde la experiencia, sumándome a lo que dice Celia, somos mujeres de base, defensoras y lideresas, todas esas cosas, porque todas somos mujeres activistas en favor de causas que lo que hacen al final es fortalecer la dignidad, la identidad y los derechos. Entonces, lo que yo quiero preguntarles a ustedes es, desde su liderazgo personal, de estos tantísimos años que ustedes llevan en la brecha liderando, activistas, movilizando procesos, ¿por qué no nos regalan a este grupo de compañeras cuáles son las 3 notas fundamentales para un liderazgo relevante en el contexto que vive el país? Si usted dice, bueno, si ustedes, compañeras, quieren fortalecer su liderazgo, estas son las 3 cosas no negociables, desde mi experiencia, para hacer un liderazgo de resistencia, creativo, efectivo, que genere impactos transformadores. Vamos a comenzar por Celia, nos devolvemos por Clemencia y terminamos con Franci. ¿Listo, Celia? 7 minutos y te avisan cuando falte un minuto. Bueno, ¿qué nos hace que nosotras podamos, nosotras mismas, garantizar unas luchas y una resistencia? ¿Cómo le pudiera decir? Pero bueno, ustedes me entenderán. Es poner el corazón
y el alma a la dignidad como mujeres. Pero también no olvidarnos el legado de nuestras mayoras, porque nuestras mayoras nos han dejado un legado, una lucha y un camino. Y es muy importante conocer y sembrarnos eso en el corazón. Y solo así yo creo que don Carlos me ayude, como el padre Álvaro decía, siempre tenemos que tener una historia y siempre recordarla, no olvidarla para que no se repita. Hay cosas buenas, hay cosas malas en nuestra historia, o cosas malas no, cosas tristes y cosas buenas en nuestra historia. Y que esa la tenemos que conocer. Y eso es lo que han vivido nuestras mayoras, nuestras madres, nuestras abuelas. Yo no sé cómo lo llamarán, nosotros le hicimos nuestras mayoras. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, no olvidarnos, porque el camino de resistencia, el camino de lucha está construida y nosotras simplemente tenemos que llevarla, esa historia y esa memoria de ellas. Y si lo recuerdas, pues nunca se te va a caer ninguna lucha. Entonces, mujeres, mucha dignidad para eso. Estupendo y muy concreto. Gracias, Celia. Clemencia, tus 3 notas. Bueno, yo creo que la primera nota es tener carácter. Eso es fundamental, muy necesario en la labor que hacemos, porque ustedes saben que nosotras las mujeres nos toca 3 veces más difícil. Entonces es necesario tener esa templanza. La segunda es tener claro hacia dónde lo que se quiere y hacia dónde, con quién, en dónde, el cómo. Eso es fundamental, porque no podemos, o sea, en la labor que hacemos como mujeres lideresas defensoras de derechos humanos, no cualquier bus nos sirve para llegar a las metas que queremos. Tenemos que saber con quiénes, ¿sí? Y la tercera nota yo creo que es algo que nosotras tenemos, pero que hay que nutrirlo, hay que fortalecerlo, y es esa responsabilidad, ser responsable con lo que asumimos, ser responsable con las acciones, con las decisiones que tomemos, hacernos responsables de eso, ¿no? De nuestros actos, de nuestras acciones. Por eso hay que ser muy conscientes en la hora de hacer lo que hacemos, porque tenemos que tener en cuenta que no somos solas. Al lado nuestro hay incluso hombres, pero también otras mujeres, porque ese trabajo no se hace sola, ese trabajo lo hacemos en equipo, y entonces tenemos que ser cuidadosas también de esos otros y esas otras que están aportando a esa labor colectiva. Yo no creo que haya un liderazgo que sea solo, que sea solitario. Yo creo que, y aquí es donde nace para nosotros los afrodescendientes esa cultura del Ubuntu, ¿no? Del soy porque somos. O sea, yo creo que nosotros como seres humanos, y decían los mayores, nos enseñaron a que, yo creo que todas ustedes lo saben, una mano lava la otra, ¿sí? Es un adagio popular muy cierto, una mano lava la otra. Entonces, nuestro liderazgo requiere de eso, que una mano lave la otra. Y el Ubuntu significa que yo no estoy bien si mi compañera del lado, si mi compañero del lado no está bien. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas y pensar siempre en los que están con nosotros. Yo creo que esos serían como mis 3 aportes. Extraordinario. Seguimos sumando. Gracias, Clemencia. Franci, tus notas. En las experiencias, las 3 notas, para mí la principal es la humildad y el reconocimiento, porque para empezar nosotros esa brecha teníamos que reconocer nuestros territorios, la complejidad de nuestros territorios, la diversidad de nuestros territorios.
Y una experiencia para mí que la aprendí porque estamos en territorios de guerra, criticábamos la guerra antes del proceso de paz. Entonces teníamos que caminar la paz desde el campo. A veces no hablo mucho de esas, mi abuela me enseñó y mi abuelo que siempre fuéramos lo que éramos sin cambiar de vestidura, no cambiáramos la esencia si cambiáramos. Entonces, una experiencia muy hermosa, vincularme a trabajar en terreno con los hombres y mujeres que hacían dejación de armas, pero vincularme a mostrar esa experiencia de conocer el por qué se generaba una guerra y el por qué la habíamos tenido que vivir, ¿sí? De todo lo difícil que se viene, entonces aprendí a escuchar. Era un tema tan difícil porque cuando pasamos una experiencia de hombres y mujeres que dominaban la fuerza por las armas y tenían ese complejo de superioridad, y llegar una líder a decir esto no es así. Lloré, lo que nunca había llorado me tocaba porque me hacían a veces llorar cuando estaba construyendo, porque esa muñeca se llama muñecas combatientes. Me decían, ¿por qué? Por la vida, porque esa experiencia que me deja de que ellos empezaron a construir paz y a pelear por sus acciones para que los dejaran vivir. Y nosotras las lideresas empezábamos un trabajo de defensa de la vida, que para construir nuestros territorios y para que nos dejaran vivir también estábamos combatiendo. Estábamos desde una forma como lo estamos haciendo hoy. Hoy combatimos en una construcción de territorios. Entonces es importante cuando reconocemos y no olvidarnos que como ya salimos a escenarios diferentes, ¿no? Salimos de la vereda del municipio a ocupar espacios nacionales. Entonces, no olvidar esas raíces. ¿Cuáles son las raíces para mí? No dejamos nunca de ser base porque no necesitamos ser presidentas, no lo he necesitado de la Junta o de algo para aportar a mi proceso, ¿sí? Para construir en él. Entonces, es importante cuando reconocemos y que si nos enviaron acá o nos enviaron a Bogotá, para tomar decisiones tengo que bajar a la base, a preguntarle, porque es la base quien agenda, es la base quien da las directrices. Nosotros somos esa voz nomás. Entonces, ahí es cuando se reconocen esas raíces y esa ancestralidad. Para defender una cultura y una historia es cuando seguimos reclamando y posicionando la ancestralidad, nuestras mayoras y mayores. Entonces, allí se genera esa fuerza y la experiencia más bonita para mí en un proceso es cuando miro jovencitas y jóvenes caminando junto con nosotros. Cuando empiezo a ver esos principios en esos jóvenes hablando de semillas, hablando de territorio, de paz, es hermoso. Entonces, ahí decimos que hay una experiencia porque empezamos a regar semilla. Y esa semilla, si la sembramos en buena tierra, empieza a producir. Entonces, no se pierde la dignidad de un pueblo, no se pierde la dignidad de esa abuela, de ese abuelo que para mí son sagrados. Porque hoy esas mujeres y hombres que estamos, entonces ellos me enseñaron para ir construyendo esos nuevos feminismos, que en algunos procesos nosotros construimos un feminismo campesino y popular, ¿sí? Entonces a reconocernos que no estamos ni atrás ni adelante de los hombres, que estamos hombro a hombro construyendo sociedad, familia. Y lo más importante es que nuestras acciones enamoren al otro, ¿sí? Porque si cuando yo les hablo de la humildad, entonces como se sube el líder alto,
usted ya empieza a ver por debajo del hombro al otro, ¿sí? Entonces no, hay que bajarse el que está allá. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarnos a empujar, pero con nuestras acciones y nuestra palabra al que empieza a caminar en nuestros territorios. Y en la diversidad es a defender esas riquezas que tenemos en los territorios, que es el agua, que es la cultura, vuelvo y repito, la tierra y la semilla. Y cuando nos reconocemos, entonces es una experiencia muy bonita, porque hoy le doy muchas gracias a la vida, a Osbar, en este proceso, este minuto que me queda. No les había dado las gracias, porque yo analizo mucho, y aprendí en Fensuagro a conocer las compañeras de Osbar que llegaron, que no son maquinarias, que son líderes igual que nosotros, que eso es lo más importante, ¿sí? Cuando uno mira esos liderazgos que a pesar de que han trascendido frontera, se han humanizado y empiezan a construir desde las bases con nosotros. Porque hoy no todo lo que brilla es oro. Hoy hay ONGs canalizando recursos de campesinas, indios y negros. Y Osbar está haciendo la diferencia porque está construyendo con las mujeres. Eso es importante y ojalá no se pierda ese hilo. Gracias, Franci. Y en ese sentido, debo decir yo que nosotros no estamos cargando con las mujeres, sino que estamos tejiendo juntas. Y nosotras nos hemos transformado con ustedes. Todas las compañeras de Oxfam que estamos aquí nos hemos transformado. Somos otras, porque en la juntanza con ustedes nos han transformado. Entonces, ahora la palabra la tienen ustedes, compañeras. ¿Anotar algo? Frente a cómo avanzar en las brechas que existen frente a la igualdad de derechos. Entonces, pues todas sabemos que la lucha para avanzar hacia la igualdad de derechos ha sido de nosotras las mujeres y de las organizaciones, ¿cierto? Claro, los entes que nos apoyan. Y seguimos todavía con la violación de derechos. Entonces, yo quería notar que tenemos que aprovechar esta coyuntura de este gobierno que acabamos de montar nosotras y nosotros. Tenemos que aprovechar esta coyuntura y organizarnos. Entonces, yo creo que es organizarnos, incluirnos todas y todos en estas propuestas y seguir exigiendo con esta coyuntura electoral que tenemos. Me parece a mí que esa es como la… Muchas gracias. Organizarnos, aprovechar la coyuntura y seguir profundizando en los procesos. ¿Quién quiere seguir, por favor? Muchas gracias. Una pregunta para cada una de las tres mujeres que están presentes. Me gustaría que nos dijeran una actividad específica de cómo defender las riquezas de nuestro territorio en los territorios como los nuestros, que recién estamos organizándonos, asociaciones nuevas de mujeres, que todavía no tenemos todos los conocimientos legales y normativos. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para cada uno de ustedes. Tienen 1 minuto para responder una actividad. ¿Quieren que recojamos otras? Muy bien. Perfecto. Gracias. Una buena idea. Gracias. Adelante. Mi pregunta para la compañera Celia. Celia. Ustedes que son una organización indígena mixta, ¿cómo han logrado, qué estrategia han utilizado para que la voz de las mujeres sea incluida, sea respetada, sea tenida en cuenta y que hoy ustedes como mujeres estén liderando este proceso en el Cauca? Muy bien. Tienes la pregunta, enseguida te doy el micrófono para responder enseguida. Vamos a recoger unas más. Adelante, presentación. Hablaron del tema de la educación superior, algo que es mi pasión y que genera un nivel de fortaleza y abre caminos para que podamos acceder a estas oportunidades que hay desde el gobierno en los diferentes espacios. Entonces, tenemos la ley de mujer rural,
Ayer decíamos ya 20 años, 6 meses y 16 días hoy, ¿no? Porque es del 14 de enero del 2012. En esa ley hay un artículo que es el 16 y el 17 que habla sobre la educación de la mujer rural o la educación en la ruralidad. Pienso que es importante hacer uso de una herramienta como esta para que nos podamos empoderar, apropiar de ella, para que realmente se pueda implementar. Y en ese sentido nos encontramos en una transición de gobiernos. Ya pocos días hablaban de Francia Márquez, es una oportunidad. Va a venir otro evento importante para Colombia y son las elecciones locales. Entonces estamos hablando de una escuela política, de un proceso de formación, entonces que podamos generar ese alistamiento para que podamos participar. Nuestra participación directa como candidatas. Cuando no sea posible como candidatas, mirar la forma para conseguir aliadas y aliados. Entonces, en ese sentido, es nosotras poder tener nuestra agenda para que esa agenda pueda ser propuesta y en esos programas de gobierno se incluya lo que nosotras necesitamos y lo que hemos construido de manera participativa y a través de diferentes organizaciones. Reconocimiento para ustedes por lo que vienen haciendo. Muchas gracias, felicitación. Un par de preguntas o comentarios más. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sabemos que como mujeres rurales, mujeres negras, mujeres indígenas, siempre se nos presentan demasiadas dificultades y obstáculos para ejercer un verdadero liderazgo en las comunidades. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a usted cuáles han sido como esos obstáculos más grandes que han tenido ustedes, al menos uno solo, para ejercer un buen liderazgo donde desempeñan pues su liderazgo. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos, Sandra, ¿no? ¿Pasa? Yo quiero hacerle una pregunta a Francia desde Fensuagro, a Clemencia desde ASOM y a Celia desde la organización indígena. ¿Qué alianzas o alternativas se pueden establecer desde las organizaciones que ustedes representan para las organizaciones que estamos en la ruralidad, en especial las que estamos en Costa Pacífica del Cauca? ¿Por qué la pregunta? Porque desafortunadamente por la misma distancia y los mismos problemas de conectividad tenemos pocas redes de apoyo. Entonces sería muy interesante poder tener la posibilidad de que cada vez que hayan eventos en las ciudades puedan invitar también a las mujeres de Azomamiguata y mujeres también de la Costa Pacífica. Gracias. Estupendo, gracias Noira. Anotada la pregunta. Terminamos contigo y volvemos a la mesa para después hacer la ronda final y cerrar el conversatorio. Adelante. Bueno, muchas gracias a las tres por sus voces y experiencias y a Carlos por moderar el espacio. Yo quería preguntarles precisamente en el marco de lo que se ha mencionado de la diversidad que nos constituye y más pues en este norte del Cauca que ustedes habitan, si cuentan, si tienen alguna experiencia que pudiesen compartir del liderazgo de las otras, es decir, que haya sido muy significativo para ustedes, pero de una otra, en el caso de Celia, una otra compañera campesina o afro, y así con las demás, es decir, como yo vengo de un lugar donde nos la pasamos haciendo diagnósticos de conflictos territoriales y creo que en las mujeres hay esta otra cara tan importante que es la de ver pues al respecto qué hacemos, ¿no? Y creo que en ese tejido del reconocimiento de la otra, como lo han dicho ustedes, que también hay una potencia enorme. Entonces me gustaría saber si hay algo, una experiencia pues que puedan compartir de esas otras con las que han podido encontrarse pues en este enorme recorrido que cada una tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que les propongo, vamos a empezar con Clemencia. Hay una pregunta que es exclusivamente para ti, entonces las vas a asumir en tu espacio. Lo que yo propongo, porque yo lo que siento es, hay una pregunta que es para todas sobre acciones concretas de articulación
con el trabajo de organizaciones a lo largo de la costa pacífica. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer sus organizaciones para articularse en la lógica de la juntanza, ¿sí?, con las organizaciones que están en la costa pacífica? Esa es muy específica. Pero al lado de eso hay otra serie de preguntas que tienen que ver todavía con notas del liderazgo, que incluyen desde experiencias de otras lideresas, desde donde ustedes han bebido para su propio liderazgo, que han aprendido de otras, ¿sí? Hemos aprendido de ustedes, estamos aprendiendo, pero ustedes pueden hacer alguna experiencia donde digan, yo aprendí de esta lideresa esto para mi ejercicio de liderazgo. Entonces hay un nivel de notas de liderazgo que incluye aprendizajes de otras, una específica para las organizaciones del Pacífico y una muy concreta que se te hace a ti, que es en el orden del liderazgo también. Lo que yo les propongo es que cada una tiene 5 minutos para articular sus ideas como quiera. Es una unidad de respuesta. Y a los 5 minutos entramos a la parte final del conversatorio. Clemencia, empezamos contigo. Bueno, va a ser corriendo porque 5 minutos apenas voy a respirar. La primera, yo voy a negociar con usted, yo creo que necesito los 7 primeros. ¿Cómo defender la riqueza? Yo creo que nosotras tenemos un compendio de legislaciones de legislación étnica que hemos conquistado y que nos sirve a todas y a todos. Por ejemplo, para el caso de las comunidades negras tenemos la ley 70, tenemos el auto 005, para el caso de las comunidades indígenas el auto 004, y toda una normatividad que de alguna manera también lo manifestaba la doctora que intervino a abrir esta sesión. Entonces yo creo que formarnos, nosotras por ejemplo tenemos en el norte del Cauca la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz, a partir del conocimiento de sus derechos. Si nosotros conocemos todos esos derechos, allí están las herramientas que necesitamos para defender esas riquezas que entre otras cosas nosotras hemos ayudado a conservar. La segunda pregunta relacionada con cómo nos organizamos, qué estrategias ha emprendido la organización para fortalecer su trabajo. Yo creo que son varias cosas. En primer lugar, todo el tema del fortalecimiento de la organización, yo creo que eso es fundamental. Mirar el tema del empoderamiento económico, que para nosotros es la columna vertebral de nuestros procesos, pero también de nosotras mismas para poder sostener nuestras iniciativas de todo tipo. Mirar el tema de la situación de autocuidado y protección, que en el marco del contexto en el que nosotras nos desarrollamos, que sigue siendo un contexto difícil por la situación de violencia que persiste en los territorios, a pesar de contar con la firma del acuerdo de paz, que esa es otra necesidad que tenemos las mujeres allí, que se avance de manera efectiva en la implementación de ese acuerdo para poder gozar de plenas libertades, garantías y derechos. Y por otro lado, todo el tema de generar entornos protectores. Yo aquí traigo este folletico que habla de las 12 capacidades organizativas para el autocuidado y la protección. Pensaba llegar al espacio que estaban hablando de ese momento, ahorita se los comparto, creo que nos alcanza uno por organización. Y entonces esta es una herramienta que nosotros hemos construido desde nuestro proceso organizativo, donde nos plantea pistas o acciones que podemos hacer para garantizar, en medio de las difíciles situaciones que nos toca desempeñar nuestra labor, seguirla desempeñando con algunas condiciones básicas. Esa es, por ejemplo, el tema de la observación sistemática, la generación de entornos protectores. Este es muy, pero muy, muy importante. Y eso contribuye pues al fortalecimiento también de la organización, el no estar solas, y no solo solas porque estamos los dos aquí, sino solas porque hay otros ojos, otras manos y otros pies quizás pendientes de nosotros y trabajando con nosotros, desde fuera y desde dentro. El tema de incluir la perspectiva de género, que debe estar muy clara, debemos de tenerla, de saber pues eso que implica y hacia dónde queremos nosotros orientar esa perspectiva. El tema de los controles internos, ¿sí? De nosotras tener la capacidad de proteger la información, la comunicación, el cuidado del discurso, la imagen de la organización, la imagen nuestra, la dinamización de la protección, cómo dinamizamos los acuerdos comunitarios que acordemos, tener un capital político y bueno, entre otras, son 12 capacidades. Yo ahorita les puedo compartir esta, como digo, creo que me da uno para darle una a cada organización. Es una herramienta importante que
que creo que nos puede servir. La tercera pregunta invita más a que las mujeres desde lo rural valoremos y fortalezcamos esas relaciones que hemos venido construyendo. La cuarta pregunta está relacionada a cuáles son las dos, ¿cómo fue? ¿Cuáles son los obstáculos que hemos tenido que enfrentar? En mi caso, yo creo que más que obstáculo, compañeras, son retos, porque claro, como dije antes, a nosotros nos toca luchar, a nosotros nos toca más difícil 3 veces, el tema de que no tengo tiempo, porque es la lavada, la recogida del agua, la recogida de la leña, la hecha el alimento, la remendada, la no sé qué, la no sé cuándo, el estudio, o sea, son 1000 cosas en las que tenemos que estar, y fuera de eso, el tema de que tenemos que participar en los espacios, apoyar a las mujeres, porque hasta psicosociales nos volvemos. Entonces, yo creo que son retos, y en mi caso en particular yo cuento con la fortuna, digo yo, que cuento con un entorno protector de compañeras que hemos desarrollado ese punto muy bien, de que nosotras somos porque somos, entonces siempre nos estamos ahí como respaldando, apoyando, dándonos la mano. Por otro lado, mi familia, yo creo que mi familia ha jugado un papel fundamental, es mi soporte, es como el combustible, ¿sí? Entonces yo creo que son el reto de cómo nosotros construimos esos entornos protectores que faciliten que podamos hacer nuestra labor. La quinta pregunta tiene que ver con el fortalecerlo del tejido social, más creo que era como un llamado, compañera. La sexta se refería a cuáles son los cambios que esperamos, pues yo creo que los cambios tienen que venir de nosotros mismas, como ya dijo la compañera en su intervención. Mire, yo durante la campaña, cuando ganamos, a muchos les dije, bueno, terminamos esta campaña y empezó la otra, ¿sí? Y para mí la otra campaña es la más importante, y la más importante es la que tiene que ver con que cada uno tengamos claro de que el cambio no es de hoy para allá, y que este es un país que ha venido por más de 500 años manejado, y además ahorita que tuve la oportunidad de participar en el empalme, uno le da tristeza, una tristeza profunda de ver cómo ha sido manejado nuestro país y los niveles de corrupción que son tan profundos, y eso es lo que hay que cambiar para buscar que opciones lleguen realmente donde tengan que llegar y que la gente cuente con herramientas para avanzar. Hay que pedirle mucho a Dios que le dé la sabiduría a Petro y a Francia para hacer lo que está en manos de ellos, pero la gran parte está en manos de nosotras, ¿sí? El cambio no es en 4 años. Seguramente vamos a poder dar 1, 2, 3 pasos, pero aquí se requiere del colectivo como país para sacarlo adelante. Digamos que estamos llegando al fondo y hoy tenemos la oportunidad de empezar a salir de allá, pero eso lo hacemos juntos, todos y todas. La séptima pregunta tiene que ver con las alianzas. Nos preguntaban por las alianzas con las organizaciones del Pacífico. Pues nosotros desde ASOM justamente venimos trabajando con la red de mujeres Matamba y Guasá en Guapi, López y Timbiquí. Y hemos hecho varias cosas. Uno, estamos en un proyecto que se llama Prodefensoras con ONU Mujeres. Allí lo que tratamos es de generar condiciones para que las mujeres podamos desarrollar nuestra labor en esos contextos precisamente, norte del Cauca, Pacífico, que todos sabemos que son tan complejos. Cauca y Pacífico, perdón, y allí, por ejemplo, nosotros tenemos toda la disposición de apoyar, de hacer estos intercambios de experiencia, de transferir capacidades. Ese proceso de construcción de los protocolos de autocuidado y protección fue un proceso que hicimos casi durante 2 años. Toda esa, digamos, esa experiencia, estamos en toda la capacidad de compartirla con ustedes. Aquí ahorita también les voy a compartir, tenemos una serie de materiales que hemos producido. Justamente, por ejemplo, cuando la pandemia, produjimos todo un tema relacionado con lo de las plantas medicinales, un poco recuperar los conocimientos ancestrales que permitió que nosotros pudiéramos mantenernos en el territorio haciendo nuestra labor sin miedo al COVID. Realmente fue eso, sin miedo al COVID, ¿no? Porque es que el miedo paraliza y mata. Y nosotras decidimos no dejarnos matar por ese miedo que nos quisieron infundir con lo del COVID. Está esta cartilla de los protocolos de autocuidado y protección, que es complemento a lo que nosotros al material que resumimos. Y por otro lado, están estos separadores que tienen que ver precisamente con la campaña de Ser Defensora Significa. Y bueno, todo este trabajo estamos con toda la disposición de compartirlo, compañera,
porque no es solo juntarnos en espacios como estos, que muchas veces son muy limitados, ¿sí? Y la muestra es esto, mire, aquí ya me están acosando por el tiempo, y seguramente yo quisiera decirles muchas cosas de nuestras experiencias y ustedes escuchar muchas, pero el tiempo no nos da. Entonces, si empezamos un trabajo más articulado, más del tú a yo, del tú a tú, un trabajo más entre pares, seguramente va a ser mucho más efectivo y estamos en toda la disposición de, en la medida de nuestras posibilidades, poder hacer eso. Y finalmente, un referente que me haya motivado a hacer la labor que hago. Oiga, paradójicamente mis referentes son hombres. ¿Cómo la ven? Paradójicamente mis referentes son hombres. Mire, el primer referente para mí es mi papá. Mi papá me enseñó, imprimió en mí un alto contenido de dignidad. Cuando construyeron la represa Salvajina, que fue un megaproyecto que despojó a la gente, empobreció a la gente del norte del Cauca, justamente en el municipio de Suárez, de donde viene la compañera Francia, a la gente le pagaron para que saliera de las fincas y mi papá no recibió ese dinero, por dignidad. Él dijo, mi finca, lo que yo he construido, de donde yo he sostenido a mi familia, vale más que cualquier dinero que me puedan dar, ¿sí? El trabajo también que hacía, porque era un hombre muy solidario, era un hombre muy comprometido con las causas comunitarias. Luego mi hermano y finalmente personas como Nelson Mandela y Casilda Condumí, es decir, nuestros ancestros y ancestras que se la jugaron toda en la búsqueda de la libertad. Yo creo que esos han sido mis mayores referentes. Muchas gracias. Gracias a ti, y quiero decir que tiempo sí hay, porque el tiempo no se acaba en este conversatorio, sino que se prolonga en la juntanza. Y eso es muy importante no olvidarlo, y eso es en serio. Si la comunicación nuestra se agota en un conversatorio, es que no entendemos la juntanza. La juntanza se prolonga en el tiempo. La pregunta que hacías tú, ¿cómo la experiencia desde el norte del Cauca con otras organizaciones? En Fensuagro, como Franci, me toca trabajar en Cauca con 22 municipios, no solo el norte del Cauca, me toca todo el Cauca, son 47 municipios. Nosotras y nosotros empezamos a construir que somos agrarios, empíricos, pero que es importante la academia para juntarnos a construir. Entonces, hacemos parte de un proceso como PUCSO, Proceso de Unidad del Suroccidente colombiano. Ahí nos llevó a integrarnos con los urbanos, con estudiantes universitarios, con profesores, con obreros, al léxico de Francia, y sus compañeros, con los descamisados y descamisadas, con los nadies. Entonces, construir desde el campo a la ciudad y de la ciudad al campo es importante. A quien reconozco también, nosotros en nuestro proceso en el reconocimiento de los derechos humanos, como campesinas, era más fuerte el proceso de los hombres y el de las mujeres estaba débil cuando me tocaron las mesas. En esas mesas conocí a las mujeres del CIMA, que hoy está aquí Olga, la otra compañera. Hay otra compañera que no me recuerdan el nombre, de la que está en la gobernación, era la de la Red de Derechos Humanos, Mabel. Entonces, esas compañeras empezaron a enseñarnos, y para mí es importante porque empezamos a construir una mesa campesina, reclamando los derechos al gobierno con gente con poder nacional. O sea, éramos nosotras como tan aguerridas que en esa mesa se solicitaban entes nacionales con poder de decisión. Estábamos con compañeros que son referentes, ¿sí? Esa es importante, esa referencia, porque empezar a reconocer esos valores de otros, y empecé a ver que esa fortaleza que había, porque las Mabel, las compañeras la otra compañera que hace rato intervenía, son muy fuertes en el tema de derechos humanos. Entonces, que nosotras las mujeres teníamos campesinas de Fensuagro, teníamos que integrarnos más
a articular con los compañeros en la red de derechos humanos y en todo lo que había. Entonces es importante. Y otros referentes que es duro con la compañera, pues me duele mucho porque son compañeras indígenas que fueron asesinadas y con ellas compartí. Entonces fueron las dos compañeras, la compañera que asesinaron en Corinto en el puente, y en Elia, era la otra compañera. Pues nosotros solo nos llamábamos por apodos cuando nos encontrábamos, ¿sí? Esas compañeras entonces arrebatadas por la violencia. Con la compañera del Pacífico, FENSUAGRO, tenemos trabajo a nivel nacional. En el Pacífico hay mujeres, aquí hay una compañera del Chocó, Yorlais, que ha faltado en terreno articularnos, porque en terreno, ¿qué he visto? ¿Cuál es esa debilidad? Esa debilidad, si me regalan un minuto más, esa debilidad es que todavía sigue siendo muy fuerte el liderazgo de los hombres tomando decisiones sobre las mujeres. Y los hombres cooptan la planeación y la comunicación en los territorios. Entonces, es que ahora que está Osvar y que podamos generar, nosotros proponíamos, porque hacemos unos encuentros subregionales, proponíamos unas escuelas mixtas, ¿sí? A uno lo invitan a los territorios a ayudar a construir. Entonces sí es importante mirar esos temas. Ya se nos acortó para las otras preguntas, pero me uno a las de la compañera. Nosotras también hoy, sino que yo sí lo pensaba, en ese otro minutico que pido, construimos la cartilla, Osvar nos ayudó bastante, en la del feminismo campesino y popular. Como FENSUAGRO tenemos una cartilla campesina sobre género, violencias basadas en género, y la agenda programática, ahorita construimos un protocolo de autoprotección en derechos humanos con enfoque de género, que viene de las asociaciones campesinas del ANSOR, ¿sí? Entonces, es importante porque todo esto que hemos construido en nuestros procesos, lo hemos construido con las voces de todo lo que recogemos en territorio, lo que dice cada mujer debe de ir en esos documentos. Y lo otro muy fuerte que debe ser, y lo decía en una vez cuando me invitan a las reuniones del PIT en Santander de Quilichave, aquí en el Cauca, es que empecemos a construir esa memoria histórica de las mujeres, pero que esa memoria histórica, porque cuando la FAO, yo hacía la pregunta, ¿para dónde se llevan la memoria histórica? Si la memoria histórica debe quedar en las asociaciones en territorio, porque esa memoria histórica colectiva es el empalme generacional. Y si dejamos desarraigar esa memoria histórica colectiva, perdemos. Y ayer en el saludo decía algo que habíamos hecho lo fácil, para mí, era que nos lo ayudó a hacer Rodolfo, que las mujeres nos despertamos con esa misoginia que venía al poder a subir a Petro y a Francia, ¿sí? Pero que lo difícil es ahorita construir y sostenernos en el poder, sostenernos en esa gobernanza. Entonces, para sostenernos en esa gobernanza, las estrategias es mejorar la comunicación, mejorar la planeación, exacto, y vencer la inseguridad y los miedos. El principal obstáculo que empezamos a tener las mujeres, y no obstáculo, fue un reto, porque yo nunca había sido amenazada. Yo enseño a hacer champú, aceites, enseño a transformar plantas y empezaron a amenazarme, enseño a hacer muñecas, les decía yo. Pero por mi forma de pensar y proceder empezaron a amenazarme, ¿sí? Entonces, los retos es vencer esos miedos, ¿sí? Y aferrarnos a nuestros territorios y a la vida y a seguir esa construcción colectiva también desde casa, territorio, vereda, municipio, departamento y nación, sin perder nuestra historia. Muchas gracias. Celia, 5 minutos. Bueno, vamos a tratar de ya los 5 minutos. ¿Cómo defender nuestros espacios de vida, o nosotros también lo llamamos espacios de vida o espacios sagrados?
Yo creo que muchos nos han visto poner sangre y las movilizaciones y fortalecer la parte cultural. ¿Cómo nos organizamos nosotros sabiendo que nuestra organización es mixta? Créame que nuestra organización en el norte del Cauca lleva 36 años. No ha sido fácil, pero ha sido muy importante también la parte cultural, pero también buscar estrategias y acompañamiento de algunos hombres que fueron sensibles con nuestras luchas. Y claro, y ser persistente y no cansarnos. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras organizaciones para compartir con otras organizaciones étnicas? Nosotros en el norte del Cauca tenemos la mesa interétnica, yo creo que muchos la han escuchado. Allí es donde se discuten políticamente entre afros, algunos afros porque no están todos, algunos campesinos y nosotros, claro, el movimiento indígena sí está allí. Entonces también tenemos esa… me decía la compañera, ¿cómo podremos compartir? Y yo creo que la respuesta está en que tenemos la mesa y sería continuar fortaleciendo y ustedes como afros y campesinos apropiándose de esa mesa interétnica para poder pues ser mucho más fuertes en estos espacios. También yo le entendí que cómo estamos nosotros compartiendo, haciendo el ejercicio de compartir de pronto con otras compañeras de género, homosexuales, lesbianas, ¿cierto? ¿O no fue? Sí, pero también nosotras como mujeres indígenas, una que como el norte pues bien entendido no solamente es indígena sino afrocampesinos y hemos hecho unos diplomados interétnicos, hemos hecho movilizaciones interétnicas, también hacemos visibilización de problemáticas interétnicas y en esa parte interétnica pues también hemos podido ir reconociendo esos espacios de nuestras compañeras de diversidad sexual, yo lo pongo así también. Entonces también hemos podido ir y tuvimos en el 2019 la primera escuela interétnica, pero también tuvimos esa primera escuela donde también participaron nuestros compañeros y compañeras diferentes de la diversidad sexual. ¿Cuáles han sido los obstáculos nosotros en este caminar como mujeres? Yo diría que nosotras mismos. Nosotras mismos somos un gran obstáculo, pues me da pena decir, pero sí, porque nosotras a veces, no sé, será por la misma, no sé cómo le pudiera decir, no sé, será que estamos nosotros tan a la defensiva, que cuando otras mujeres van creciendo somos las primeras que queremos tumbarla. ¿Sí? Entonces, a veces uno tiene que hacerse como bien escondidito de estas mujeres para que para poder continuar. ¿Sí? Entonces, ese es el gran obstáculo que hemos tenido. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Gracias a las tres. Vamos a cerrar y este es un ejercicio de cierre que tiene este toque, y aquí es 1 minuto. ¿Por qué se trata de esto? Decimos muchas cosas y todas muy importantes, que hay que digerir, que hay que discutir, que hay que procesar, que hay que seguir profundizando. Y a veces cuando se dicen tantas cosas, uno no sabe con qué se queda. Entonces la pregunta para las tres es, con toda la riqueza de todo lo que se dice, en 1 minuto, Franci, Clemencia, Celia, ¿cuál es eso que tú quieres que todos, si quieren se les olvida lo demás, pero que esto que tú vas a decir nunca se te olvide?
¿Cuál es el tesoro que tú le regalas a este grupo de compañeras? Desde tu experiencia para un liderazgo que siga fortaleciendo la transformación, los derechos, la lucha, la resistencia por la vida digna de los territorios y de las mujeres rurales. ¿Cuál es el tesoro que quieres que se lleve? En 1 minuto cada una y comience quien quiera. Aquí, ¿quién quiere iniciar? Empieza Francia, 1 minuto. A ver, hace tiempos lo decía y hoy sí dejo ese tesoro que, o sea, para empezar a construir ese tesoro en este minuto, es que empecemos a formar escuelas de hombres, las mujeres, sin estropear esos derechos que tienen, pero enseñando con hechos para construir esas nuevas masculinidades que hablamos, porque mientras no ejerzamos esa educación con ellos, difícilmente avanzamos. Entonces, eduquemos a nuestros hijos en casa, a nuestros hombres en la asociación. Ya lo implementé en la asociación que tenemos en Corinto y ha funcionado. Ese semillero ejerce que el tesoro es que hoy las lideresas mujeres no les generemos miedo, no les generemos desconfianza, sino que les generemos respeto, que nos respeten. Y eso se ha logrado. Gracias, Francia. Clemencia, tu tesoro. Bueno, yo creo que mi tesoro para compartir con ustedes es decirles que cada una de nosotras, en cada una de nosotras hay un volcán. Explotemos ese volcán. Un volcán para la resistencia, para la resiliencia, para el cambio. El cambio no está fuera de nosotros, el cambio está en nosotras, en cada una de nosotras. Así que les invito a tener confianza en lo que creemos y en lo que queremos, porque esa es otra cosa, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos lo que otros quieren que hagamos. Centrémonos en lo que nosotros queremos hacer y pensamos que sí somos capaces. Mire, yo estoy segura que si Francia, hoy nuestra vicepresidenta, nos hubiera preguntado a nosotras que si aspiraba a ese cargo, todas le hubiéramos dicho que no. Todas le hubiéramos dicho que no porque no tenemos las condiciones, porque no hay la plata, porque hubieran salido los miles de porques. Como ella no preguntó, porque entre otras cosas les cuento, cuando ella dijo yo quiero ser presidenta de este país, yo dije, pucha, la hermanita está loca. Y claro, lo entiendo porque lo dijo en un momento de mucha angustia. Fue el momento justo cuando asesinaron los 5 jóvenes de Llano Verde en Cali. Y es una situación muy dolorosa, además de dolorosa, es la angustia de uno no poder hacer nada, la frustración que se siente de que nos siguen matando. Y ella, yo creo que la rabia se le salió y dijo, yo quiero ser presidenta. Pero miren, le puso esa confianza en ella que hoy lo logró. Hoy lo logró, gracias lógicamente al apoyo de muchas y muchos, pero si ella no tiene el compromiso, la tenacidad y sobre todo la confianza en que sí era posible, no estaría hoy donde está. Así que, compañeras, confianza en nosotras mismas, en lo que somos, en lo que hacemos y sobre todo en el potencial que tenemos aún ahí sin explotar en cada una de nosotras. Llevamos 2 tesoros de fondo, vamos por el tercero, Celia. A ver, yo creo que lo más importante es la dignidad, la solidaridad, la unidad y la lucha. Muchas gracias. Voy a cerrar para que podamos darnos un abrazo entre todas, darle un abrazo todas a María Paula. Gracias a ustedes por ser compañeras de este proceso. Y cierro de esta manera. Primero a ustedes 3, gracias. Gracias por su fuerza. Gracias por la piel entregada en el surco. Gracias por lo que han hecho, por lo que siguen haciendo, por lo que nos inspiran a todas nosotras para el camino. Ustedes son también referentes nuestros, de todas nosotras. A ustedes, compañeras, un abrazo solidario. Estamos en la juntanza.
La juntanza no es una opción, es el camino. Es un imperativo, es urgente. Y es la juntanza para compartir saberes. Y compartir saberes implica escucharnos, escucharnos, escucharnos. A veces nos distraen los aparatos, nos distraen otras cosas y no podemos dejar que eso se nos meta como una traba en el camino. El camino de la juntanza supone disciplina. El camino de la juntanza supone que nos ayudemos todas para que cuando alguien tenga que salirse del círculo no se rompa la red, como lo jugábamos ayer en el círculo del movimiento. Eso supone atención, supone escucharnos, supone reconocernos, supone comunicarnos. Si después de estos encuentros no seguimos alimentando los canales de la red para la comunicación, para la acción, hemos perdido el tesoro que nos regala la vida. Y si perdemos eso, lo pierden las comunidades. Y finalmente, decirles con toda fuerza que nosotras de la comunidad solidaria de Oxfam Colombia nos confirmamos como compañeras del camino. Y en ese sentido, ustedes, porque somos compañeras, tienen el derecho de exigirnos para que lo que tenemos que hacer lo hagamos bien, a fondo, con profundidad. Esta comunidad de Oxfam es una comunidad itinerante, donde no hay ni puertas, ni paredes, ni ventanas, porque nuestra casa es la casa de ustedes también. Vuelvan al territorio cuando vuelvan de hoy y mañana, cuídense mucho, sigan conectadas, sigamos conectadas y sigamos trenzando, remando, jalonando, tejiendo, construyendo juntas. Un abrazo sororo, fraterno, solidario y del corazón para todas ustedes.